Este tema de riesgo, pues obviamente vamos a hablar acerca de algo que existe siempre en toda inversión financiera o en toda decisión financiera. El riesgo tiene dos posibilidades, puede ser sistemático o puede ser no sistemático. Sistemático es el riesgo de mercado. Ese es susceptible de poderlo reducir. El no sistemático es un riesgo propio del bien o del activo financiero y ahí ya no tiene posibilidades de moverse, sino va de acuerdo con el riesgo sistemático, que es el riesgo de mercado. El sistemático es el comportamiento del mercado y puede ser diversificado o disminuido en su valor y por lo tanto controlado. El riesgo no sistemático es el riesgo propio del activo y no es susceptible de modificación. En el caso de la estructura de capital, el riesgo de los proveedores de capital es el de la insolvencia de la empresa o de dificultades financieras y se le conoce como riesgo de crédito. En un pequeño cuadro representativo, pues comenzamos con la disminución del resultado operativo, siguiendo dificultades financieras y el tercer componente, decisiones bajo presión. Y se repite nuevamente ese círculo, porque esas decisiones bajo presión pues van a desempeñar en una disminución del resultado operativo. Si la empresa manifiesta dificultades para cumplir sus compromisos, le llevaría a tomar decisiones bajo presión y lo que realimenta el ciclo. Un elevado endeudamiento puede ahorrar impuestos, pero también puede afectar el resultado operativo de diversas formas. El análisis de la beta de los rendimientos ayuda a evaluar una estructura ideal del capital para obtener beneficios y reducir riesgos. La estructura de capital puede medirse con el análisis de sensibilidad del comportamiento de la mezcla y evitar las dificultades financieras. Esta estructura es conveniente manejarla como un costo de oportunidad al tomar una decisión adecuada. Quiere decir, ese costo de oportunidad que se escogería entre varias opciones la que mejor convenga a la empresa y a la estructura de capital que pretende tener. Si el mercado aumenta el 10%, una gama de posibilidades de aumentar el valor de la acción con diferentes valores de la beta se presentan desde un 0.5% hasta un 2%. Las dificultades financieras que se evitan pueden ser una subinversión de recursos y evitar sacrificar rentabilidad. La segunda es una restricción crediticia por las instituciones financieras que generalmente son muy puntuales para determinar esos riesgos financieros de los posibles clientes. El tercero, los conflictos con proveedores, con consecuencias al tener condiciones menos favorables de crédito. El cuarto sería la pérdida de ingresos al disminuir las ventas. Y el último, conflicto con los empleados afectando la productividad y el compromiso de los mismos. Siendo la primera la más usual, por lo que se refiere al riesgo alejado de una inversión, de manera tal
que esto significa una inversión con un rendimiento esperado, aunque éste sea menor y el riesgo también. En otros términos, se prefiere la tasa libre de riesgo, siendo el riesgo que aumenta entonces a la inversión y se suma una prima de riesgo. Es decir, rendimiento esperado es igual a tasa libre de riesgo más la prima por riesgo. Por lo tanto, pasemos a una inversión que tiene una beta de 1 y que se sugiere es igual al riesgo de mercado en su conjunto. Y por lo tanto, en un mercado competitivo, la prima de riesgo de un activo es proporcional a su beta. Este es el método de William Sharpe, desarrollado y que se basó en la teoría de Harry Markowitz, que es RJ menos RF es igual a beta J, donde RJ es el rendimiento requerido al activo, por lo tanto se modifica en los términos a quedar. RJ sería igual a RF más beta, que es el resultado de el riesgo en la RM menos RF. La pendiente de la línea es SML y es igual a RM menos RF entre beta. Como aclaración, la línea SML es la línea del mercado de títulos. La fórmula general es covarianza de rendimiento de mercado dividido entre la varianza del rendimiento de mercado. La relación del ingreso y la estructura de capital es la que nos permitiría tomar la decisión de acuerdo con la figura que se mostró o que se muestra al frente, en donde hay tres posibilidades de beta, que es el 0.5, el 1 y el 2, siendo el más peligroso el 2, naturalmente, porque si bien aumenta los ingresos o aumenta los precios de un bien, también aumentan los riesgos. Esta fue la concepción de lo que es el riesgo y su tratamiento, que puede, como lo he mencionado, está sujeto siempre en cualquier inversión. Ese riesgo no es independiente ni tampoco indisoluble en un momento dado. Y vamos a continuar con el CAPM, y que es una evaluación de los activos de capital, porque también en estos interviene el riesgo mismo.